Bienvenido, buenas noches. En vivo por TVN, TV Chile, 24 horas y 24horas.cl. En nuestras plataformas comienza El Informante. Hace unos años, no tantos en realidad, hace 6 le preguntaban a la gente cuál consideraba que era el principal problema de Chile y apenas el 5% decía que la corrupción. Ante la exacta misma pregunta, hoy ya no es el 5, es el 26%. Claramente, parte se podría explicar en función de los casos que hemos conocido en el verano, pero no todo se explica ahí. Por eso es que nos preguntamos esta noche qué es lo que realmente nos está pasando y dónde nace esa pillería que se convierte en delito y ese delito que termina siendo luego corrupción. ¿Cómo se enfrenta esta realidad? ¿Dónde termina el pillo y empieza realmente el delincuente, el ladrón y el corrupto? Esa es otra pregunta. Y además, ¿cuánto afecta a la confianza de los chilenos? Ese chileno que dice, mejor soy yo el vivo antes que sea el del frente y me perjudique a mí. Bueno, de eso vamos a conversar esta noche aquí en el programa, tratar de entender también cuál es la realidad y cómo salimos de lo que pareciera ser ya una crisis. Voy a presentar de inmediato a quienes van a partir conversando con nosotros esta noche, la psicóloga Paula Serrano, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias. Bienvenido, buenas noches. Y el ingeniero presidente de ASEXPA, Roberto Fantuzzi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Roberto, ¿somos pillos los chilenos? Yo creo que todo el mundo es pillo, no solo los chilenos. Si tú ves en Estados Unidos, Sarkozy también hubo una jugada de recaudar fondos por fuera del sistema, hoy ya lo están acusando. En todas partes del mundo se cuece nada. A mí me llama mucha atención, los chilenos nos gusta desprestigiarnos. Todo producto chileno es malo. ¿Por qué hacen malo? ¿Por qué el chileno tiene que ser pillo? Es efectivo, es parte de nuestra cultura. El cabro que copia en Chile es pillo. Y el papá dice, puta, hueón pillo que me tocó, ¿verdad? Y eso es efectivo y es verdad. Pero cuando uno va creciendo, esa pillería se transforma en robo. Y ahí es cuando se pasa del límite. Ya, cuando la pillería se convierte en algo negativo. Por lo tanto, tú piensas en robo, digamos las cosas como son. Ya, perfecto. Y la misma pregunta, ¿somos realmente pillos los chilenos? ¿Somos más pillos que otros países? ¿Somos pillos vivos, frescos? A ver, yo creo que estoy de acuerdo con Roberto, todo el mundo es pillo cuando es chico, digamos, en particular los hombres, porque es como secretar adrenalina, es la sensación de que me pillaron o no me pillaron, gané, es como la medición de fuerzas, que es siempre una manera de crecer y de como ir autoafirmándose. Pero yo creo que en Chile en particular, al contrario, y ahí tiendo a discrepar contigo, de lo que pasa en otros países, la pillería se transforma en costumbre. Hay una cultura de la pillería. Porque ¿sabes por qué? Porque en el fondo seguimos siendo pillos, pero nos vestimos de traje de no pillo. El tema de las apariencias, digamos. Mucho, yo siento que mientras las apariencias sean las que importan, mucho más que el fondo, vamos a seguir siendo pillos. Ponme un ejemplo de pillo. A ver, yo estaba en un colegio, ponte tú, donde venían de repente niñitas norteamericanas que traían las monjas y nosotros todas, por supuesto, que de repente mirábamos para el lado, copiábamos. Ellas nos miraban a nosotros con caras de delincuentes. O sea, ¿cómo pueden hacer eso? Y cuando te llega el 7, no es un 7 tuyo, es de... Y a nosotros nos parecía que eran ya de una beatería. Las monjas en Estados Unidos salían, las pruebas las tomaban fuera de clase. A nosotros hay que cuidar ella y otra más, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque cuando yo llegaba con el 7... Perdona, ¿tu colegio era solo de mujeres? Sí. Ya, entonces el problema no es solamente, no es más masculino que femenino, digo. Estoy diciendo que los hombres tienen en la pillería un gusto mayor por la adrenalina. Pero el tema de las apariencias lo tenemos todos por igual. O sea, yo llegaba con mis 7 chochas. Chocha porque me saqué el 7, que es lo que importa. Es lo que termino apareciendo ser más que cómo lo conseguí. Ponen ustedes 2 ejemplos, la verdad es que, y para ser bien justo, nosotros cuando planteamos este tema y empezamos a elaborarlo, en el mismo equipo nos empezamos a poner rojo porque empezamos a hacer la lista de cuáles son las típicas pillerías y todos empezamos a levantar la mano entre el equipo y decíamos, sí, yo he hecho esta pillería, por lo tanto, esto lo tenemos que presentar en primera persona, en estricto rigor, porque las pillerías las conocemos todos y más de alguna las hemos practicado. Nosotros hicimos una lista de las que nos parecen que son las más comunes o las más fácilmente identificables y bueno, nos pareció que de alguna manera teníamos que reflejarlo. Lo vamos a ver en la siguiente nota. Victoria Jordán y Cristian Rojas las reflejaron de esta manera, la clásica pillería del chileno. Solidarios, serios y responsables. Así nos describimos los chilenos. Algo bien distante al calificativo de pillo. El pillo es aquel chileno que siempre sabe cómo ganarle al sistema, que busca cómo saltarse la norma y que en el extranjero aprendió a dar un paso más osado, de pillo a delincuente.
de astuto a lanza. Esta semana el conservador diario Times del Reino Unido nos puso en el lugar número 1 de los lanzas que roban en las calles de Londres. Y en Chile tampoco lo hacemos tan mal. En el Transantiago, entre los más ingeniosos métodos para evadir el pago del pasaje, el más conocido es el limbo. Pero el pillo también pasa por encima, por el lado e incluso de a dos por el torniquete. La gracia del pillo representa para el sistema una pérdida de 415 millones de dólares anuales. O si quiere una alternativa, 1.380 buses oruga más en las calles. En el supermercado, el cambio de los etiquetados. Así, el pillo se lleva un lomo vetado por el precio de un guachalomo. Los viernes es el día de más hurto, la hora a las 6 de la tarde. Y lo más codiciado, las carnes y pescados. En las autopistas, para no pagar el tag, el pillo le saca la patente a su auto o tapa la placa con bolsas de basura. Altera los dígitos e incluso escapa por una entrada al ver que se acerca un pórtico. También está el pillo más relajado, que simplemente no hace la fila y se mete solo en la salida. Las licencias médicas falsas. Hoy, el pillo se mete a internet, escribe cuántos días quiere faltar al trabajo y compra la licencia por las redes sociales, pagando entre 20 y 50 mil pesos. Actualmente, el 30% de las licencias médicas a nivel nacional son de origen fraudulento, lo que según la consultora Inmune genera un costo de 300 millones de dólares anuales al sistema de salud. Pregunta, ¿siempre hemos sido así o nos fuimos transformando en algún momento? Yo creo que siempre hemos sido así, ¿verdad? Y yo de viejo también hago pillería. Por ejemplo, conozco, me estaciono en el banco BCI y voy a la Sofofa. Tendría que estacionarme abajo y pagar la cuenta, ¿no? Aunque soy cliente del BCI, pero no voy específicamente al BCI. Es una pillería, digamos las cosas como son. Pero tú dices que siempre hemos sido así. Mira, yo no... Y a mí me gusta un poquito ese tipo de pillería porque es parte de nuestra cultura, de nuestra alegría, y nos reímos de esto a veces, muchas veces. Cuando la pillería no afecta a una institución, yo creo, o lo que está pasando en nuestro país, que las pillerías se pasan del límite que corresponde y dañan al país, porque lo que está pasando hoy día ya dañó al país, son otros los impactos, y hay que tomar cartas en el asunto, pero oye, porque, oye, si no la vida es terriblemente fome. Si yo te hago una pillería a ti, nos reímos después de lo que nos pasó y punto. Si la pillería no nos pongamos tan graves. Cuando las pillerías sobrepasan ciertos límites, yo comparto que hay que poner límites. Pero es que voy a la pregunta, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Cuando dañas al otro. Perdón, por ejemplo, cuando yo me estaciono, que no lo he hecho nunca eso, cuando yo me estaciono en el lugar de las embarazadas o de los discapacitados. Yo me tengo que estacionar de la tercera edad y punto. U otro, ¿verdad? Que es, de la tercera edad todavía no. Pero cuando estoy dañando a otro, yo creo que ese es el límite. O daño al bien común. Pero cuando el chileno es típico, le gusta el tandeo. Sí, pero y está el tandeo, está la variable pillería. Ya. No, porque sabéis que el otro también es el Estado de tu país al que pertenece. También es el señor que no conoces que maneja al lado tuyo. ¿Quiénes andan con celular? Las señoritas ricachonas, perdona, las élites son mucho peores en términos de lo que es el abuso de la pillería. Todos hablando por celular. Mi pregunta es, ¿nadie piensa que es un riesgo para otros? Digamos, pero que ahí está produciendo un daño al tercero. Pero a ver, todavía no te lo he producido. Cuando lo transformaste en palo, ¿te acuerdas que usábamos los celulares de palo? Déjala terminar. A ver, cuando yo no pago el TAC, estoy robándole al Estado de mi país. Justamente. Cuando eso yo es el desobedezco una norma porque no hay Paco, y ando con celular hablando con mi amiga en un Ford, en esos Ford, digamos que parece que fueran a inundar las calles de Santiago, ¿entendí? Y tú decís, pero, o sea, ¿con qué derecho? La élite en Chile viola, o usa las pillerías como te gusta a ti, viola sistemáticamente lo que son las normas de civilidad que tenemos que tener, creo yo, para convivir como seres humanos. Dame un segundo, Roberto, dame un segundo, porque la viveza o la pillería, como lo estamos denominando, hay veces que, como discutimos aquí, se puede convertir eventualmente en un delito. Y recién estábamos planteando que se mencionaba aquí la información que entrega la policía inglesa respecto de los lanzas chilenos en Londres. Quiero aprovechar de conversar con quien tengo ya en la pantalla, el abogado, escritor y periodista Eduardo Labarca, que escribió una novela sobre los lanzas internacionales. Interesante esto porque destacan en esa novela precisamente los chilenos. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido a Informante, buenas noches. Hola, buenas noches.
En tu experiencia en Europa, ¿cuál dirías que es la principal característica del lanza y del lanza chileno? El lanza chileno destaca por sobre todo los demás ladrones, porque es realmente profesional. No se trata ahí del muchacho que va con un cuchillito, que se tomó un copete y hace un cogoteo, no. Los lanzas son gente que trabajan organizadamente, planificadamente y que van creando cada vez nuevas técnicas. La policía va aprendiendo, pero los lanzas van evolucionando, van siempre por delante de la policía. Ahora, esto es, digamos, una más bien creencia popular de que el lanza chileno tiende a destacar por sobre otro tipo de extranjero, ¿o es una realidad más bien que se ha ido generalizando con el paso del tiempo? Es una realidad que viene de antiguo y es reconocida por las policías, por la prensa, por la televisión, y cada cierto tiempo hay reportajes como el que ustedes citaban y que salió en la revista Vice, donde se dice, un experto policía inglés justamente en perseguir a estos grupos, dice que los mejores son los chilenos. Y a la vez, no solo son los mejores, sino que mientras los turcos, búlgaros, argelinos, otros tipos de ladrones así que van carteristas, caen en alta proporción, los chilenos representan el 5% de los detenidos, los otros representan el 70%. Eduardo, eso demuestra la calidad. ¿Me puedes describir un poquito cómo es la característica entonces de ese chileno lanza? Digo, ¿cuál es su modus operandi? ¿Qué lo diferencia de otros? ¿Y por qué además ellos han ido creciendo en número? Mira, en primer lugar hay que decir que el lanza es una persona inteligente, el lanza internacional. No cualquiera lo es. Para atravesar el océano se le ha promovido. Hay otros, los anteriores, los antiguos, lo llevan para allá porque ya ha demostrado sus calidades. Y tiene una gran ductilidad. Eso caracteriza a los chilenos. Su capacidad de disfrazarse, de adaptarse, de pasar inadvertidos en diversos barrios, en diversas ciudades, en diversos países. Es una característica que tiene el chileno en el extranjero. Por ejemplo, el argentino, el español, es gente muy fuerte que es distinguible fácilmente. El chileno sabe disimular y sabe manejarse en todo terreno. Un muchacho que sale de una población, como dice, desfavorecida, y que logra pasearse por un hotel 5 estrellas, sin que los porteros lo atajen, vestido elegantemente, pisando fuerte. Bueno, eso demuestra una gran inteligencia. Es una virtud o una característica, o es un defecto, como se le quiera llamar, pero eso los caracteriza. Y ellos se adaptan en cada país a la realidad del país. Eduardo Labarca, gracias por conversar esta noche con nosotros y entregarnos algunas de esas características. ¿Cuál es el nombre de tu libro, perdón? Se llama Lanza Internacional. Lanza Internacional. Es el único libro que se ha publicado en Chile, novela, porque esto es ficción, sobre este tema. Estos grandes aventureros chilenos famosos en el mundo, famosos para bien o para mal. Pero es la única novela que existe de este tipo de aventureros chilenos. Gracias, Eduardo, que esté muy bien, ¿eh? Buenas noches. Seguimos conversando, vamos a preguntarle a nuestros dos invitados que estaban aquí, además agitadamente intercambiando opiniones sobre cómo es realmente esto de ser vivo, o cuando se deja de ser vivo se pasa a ser pillo y de pillo se pasa a ser delincuente. Voy de vuelta contigo. Una conducta de pillo, dices tú, ¿es la puerta de entrada eventualmente a delitos más graves? ¿O no necesariamente? No necesariamente. A la falta de respeto sí. A la falta de civilidad, que es una cosa distinta. Porque una cosa es el delito, ¿no es cierto? Y ahí el traspaso ya del límite a delinquir, digamos, requiere como de otros procesos internos en que tienes que pitar al superior y, digamos, es un poquito más complicado. Pero la falta de respeto, sobre todo si va a pasar inadvertida, a mí eso es lo que me preocupa en Chile. Ya, pero déjame preguntarte, por ejemplo, el que considera que es una pillería el conseguirse una licencia médica, Ya. o el que pasó por el seguro algo que sabe que no podía pasar por el seguro, pero que en el seguro no tenía cómo demostrarlo, ¿eso finalmente no se convierte también en un delito? A pesar de que muchos lo interpretan realmente como una pillería. Yo estoy contigo de que es delito, pero parte en la visión de quien lo hace, no como, para ponerlo en otros términos, como un pecado, sino que parte como una usanza normal, porque aquí todos estamos, y esto es típico de los países donde ha habido mucha escasez y mucha pobreza, y donde ha habido élites muy poderosas, digamos, donde todos queremos estafar un poquito a los ricos, lo voy a poner de manera escandalosamente pueril, si tú quieres, pero, o sea, ¿qué le importa al dueño de la empresa pagarme un día más o menos si saco un pequeño cuando el gallo es tan rico?
las razones que uno se da no son de delincuente todavía, ¿me entiendes? Son razones como casi que tienen que ver como con la justicia, ¿ya? Una cosa media justiciera. De ahí al delito, en el delito hay castigo y hay castigo público, ¿me entiendes? Eso es un paso distinto. Déjame preguntarte, Roberto, en tu experiencia, en tu mirada también, según tú, ya lo vamos a conversar más adelante, de hecho, con otros invitados adicionalmente, pero ¿dónde crees tú que, dónde nace realmente la corrupción? Digo, mira, ¿dónde se produce? Déjame terminar, Perdón, creo que es muy importante lo que estoy apuntando. Sí. ¿Dónde crees tú que finalmente se genera ese tipo que luego, cuando maneja una empresa, es capaz de hacer cosas como las que finalmente hemos empezado a evidenciar ya casi comúnmente en estos últimos meses? ¿Cómo se llega ahí? ¿Desde dónde se parte? Yo creo que la ambición de obtener cada vez más nivel de recursos a veces te tienta mucho. Pero a mí yo creo que la ira que le produce a muchas personas hace que sean un poquito pillos. Por ejemplo, el caso de la ISAPRE, ellos consideran que es caro la ISAPRE, entonces ¿por qué no le saco un poco de lo que me están cobrando en exceso? O en cualquier otra actividad, o al mismo dueño de una empresa me está explotando, ¿por qué no le robo los remaches, por decirte cualquier cosa? Siempre hay una explicación detrás por qué se está haciendo. Y esa explicación es porque tienen ira interior, porque consideran que es injusto el sistema. Pero por ejemplo, los famosos lanzas que decían en Inglaterra, le faltó una parte. Los lanzas le roban solamente a gente de plata. Salía en el mismo artículo. Es para justificarse a sí mismo, yo creo. Ahora, de alguna manera, ¿verdad? Y esto empieza a escalar, de alguna manera va subiendo y va evolucionando, porque si uno mira también, no necesariamente por ira, sino que, como decías tú hace un momento, por ambición, están los pillos que hacen las famosas pasadas. Y estas pasadas, que pueden ser chicas, o muchas veces terminan siendo bastante grandes, y que son las que finalmente nosotros vamos conociendo a medida que se empiezan a revelar, porque la ciudadanía está también bastante más atenta. Rodrigo Cid salió a investigar, digamos, ya en la siguiente escala, estos chilenos que de pillos pasan a los buenos para las pasadas. La pasada es cuando en un negocio que la utilidad debería ser normal y lógica, esa utilidad es mucho más abultada, ¿ah? Y que siempre hace sospechar que a ese negocio se llegó, por ejemplo, con información privilegiada. Ha escrito más de 30 libros sobre los términos que definen el comportamiento de los chilenos. En los últimos episodios, como la polémica por el caso Cabal, obligaron a Héctor Vélez Mesa a actualizar su propio diccionario. En inglés, winner significa ganador. Es una palabra que no tiene un sentido peyorativo, pero acá sí, porque aquí, ¿cuál es el winner nuestro? Es el que saca la ventaja indebida de cualquier oportunidad que se le presenta. Hay varios pájaros colgando de la misma rama. Esto significa que varias personas están metidos en una de estas movidas que le llaman, o en un negocio. Todo es parrillable. ¿Qué significa? Que cualquier entuerto se puede arreglar sin necesidad de llegar a los tribunales y sin ninguna transparencia. Ese es el ideal del corrupto. Para algunos académicos, la pasada provoca rechazo generalizado por la sospecha de que detrás de la operación no hay una verdadera apuesta. Y por lo tanto, el riesgo que implica todo negocio es mínimo o derechamente no existe. Cuando uno habla de especulación, por ejemplo, el tema no está en la especulación, el tema está en que esa especulación se hace acorde a reglas, ¿no es cierto?, parejas para todos o respondiendo a ciertas ventajas, ¿no? En definitiva, la diferencia es si hablamos de un juego limpio o de un juego tramposo. A la gente lo que le desagrada es el juego tramposo y no el juego per se. La pasada se puede dar en cualquier ámbito comercial, pero de preferencia se realiza en los mercados inmobiliarios y financieros. Un concepto que está directamente relacionado con la especulación, pero la especulación tiene que ser legal, como recalca el asesor financiero Manuel Bengolea. La pasada, claro, es una especulación, pero si se hace dentro de las reglas del juego no tiene nada de malo. Es más, uno desea que haya gente que está para la pasada legal, porque esa gente es lo que le da liquidez al mercado. Si nosotros tenemos puros compradores, gente que se va a quedar de por vida con sus instrumentos, cuando yo quiera vender, ¿quién me lo va a comprar? ¿Te fijas? Necesita gente que entre y que sale rápido, pero siempre dentro de las reglas del juego. En toda pasada, la información juega un rol clave.
y su correcta utilización representa un bien jurídico que está protegido por nuestra legislación. Puede abarcar muchísimos aspectos, ¿no es cierto? Tiene que ver, por ejemplo, con las negociaciones incompatibles, ¿no es cierto? Tiene que ver también, ¿no?, con los tráficos de influencia y, por ejemplo, lo relativo a la información puede dar origen a otros delitos, ¿no es cierto? Como el más fácil de mencionar es el cohecho, ¿no? O sea, pagar para obtener, ¿no es cierto?, una cierta información y aprovecharse de esa porque el resto de la comunidad no la conoce. Para ciertos académicos, hacer una pasada representa aprovechar las oportunidades. Una lógica propia de los Chicago Boys, según explica el sociólogo Alberto Mayor. Esa cultura de las oportunidades permeó el Chile actual y se le dijo a todos que tenían que tomar riesgos, salirse de su trabajo fijo, hizo un emprendimiento, ya tener su propia empresa, en fin, y aprovechar las oportunidades. Y muchas de esas oportunidades evidentemente empiezan a tensionar los límites éticos y quienes además superaban esos límites éticos en general no tenían ninguna sanción. Una opinión diferente tiene Ignacio Briones. Para él, la clave de esta problemática se relaciona con la pérdida de confianza. El juego tramposo es criticable y ahí es donde entramos en la dimensión ética. Pero la ética no se construye o no es función de un cierto modelo económico, tiene que ver con los principios, tiene que ver con respetar las reglas del juego, no solo en lo económico, en lo social, en nuestro contrato social como sociedad. Eso es indispensable porque es lo que garantiza la confianza y sin confianza la verdad que no hay sociedad que pueda existir. Uso de información privilegiada, tráfico de influencias y otros delitos. Todo eso se configura cuando se traspasan los límites y aparecen nuevos conceptos que se van sumando al diccionario del comportamiento criollo. De los que aparecen hoy día involucrados, la justicia en algún momento podría determinar que hay varios enchufistas, hay varios chupópteros, están los cabros amigos, es decir, estaría como toda la fauna, pero tiene que determinarlo la justicia y espero que así lo haga. ¿Tú dirías, Roberto, que estas conductas son sancionadas por la sociedad o por el contrario, más bien aplaude al que logra dar? Oye, ¿cuál es el límite? ¿Multiplicar por 9, por 7, por 6? No se sabe. A mí lo que es delito cuando se aprovecha de un tráfico de influencia o información privilegiada, como lo dijo anteriormente. Por ejemplo, en Chile se dudó mucho de las privatizaciones y se echó tierra en un momento dado, porque justamente no cumplían con las dos normas. La mayoría que compraron las empresas tenían información privilegiada, pues trabajaban dentro de la empresa, sabían que habían activos mal valorizados, etcétera. Eso fue una trampa y se trató de legislar sobre esa materia. Y como en el momento histórico de nuestro país, políticamente hablando, no se podía hacer, se echó tierra. Y reconozcamos las cosas. Y puede suceder en este momento, y va a ser mucho peor porque la gente está muy inquieta. La gente está haciendo una crítica social muy fuerte a través de los tweets. Son 30 años, no sé cuántos años para atrás, pero son 30 años que el mundo cambió. Las comunicaciones cambiaron. Todo el mundo está bien informado hoy día. ¿Qué dices tú respecto a las pasadas? Pues las pasadas, depende cómo se hagan, por supuesto. También a muchos las interpretan como, mira, este fue pillo. Agarró esto, lo juntó con esto, se hizo una buena pasada. Como cuando son oportunidades. Cuando aparecen como oportunidades, pero cuando aparecen también como oportunidades con cierta información que no necesariamente es información privilegiada, porque alguien cruzó, utilizó un nombre de alguna autoridad. ¿Sabes qué pasa? Que me cuesta mucho pronunciarme sobre los detalles de las acciones, porque tengo la sensación de que la cosa global del aprovechamiento de las oportunidades, lo que dices tú, el aprovechamiento de cada resquicio donde yo puedo sacar algo, una cosa como ansiosa de si puedo ganar una gotita aquí, no solo de plata, de prestigio, de cariño, a esta altura de todo, ¿me entiendes? Yo creo que eso es tan brutal y que la desconfianza es tan salvaje, digamos, porque si tú lo haces, ¿por qué no yo? Digamos, si yo te tomo la mano por decirte y tú decís, esta porque me quiere que la convide no al programa. Digamos, si tú metís en la mente de la gente, todo está repleto de desconfianza. ¿De dónde viene la desconfianza? La desconfianza viene de cuando las cosas no son lo que parecen. No, si yo te digo, esto es un jarro, y tú me decís, es un vaso, y finalmente prima, porque todos aquí los chiquillos votan con que es un jarro, algo te pasa en el corazón a ti. Como decir,
Cresta, mi propia percepción está dañada y le pregunto al del lado y cuando lo que es no es y lo que no es, empieza la desconfianza. Y Chile es famoso y ha sido famoso por muchos años como un país donde las apariencias han sido siempre más importantes que el fondo. No, lo importante es comulgar el domingo aunque tengáis un amante, digamos. Lo importante es andar bien vestido aunque no tengáis un peso. Lo importante es tener el amigo influyente. Esas cosas, digamos, estoy hablando de chiquillos jóvenes, de lo que eran las élites, digamos, en tiempos pasados. Esta cosa de las apariencias, que los argentinos son mucho menos así. Digamos, hay otros países que no son así. Ya vamos a mirar en todo caso cómo los chilenos están mirando las élites a propósito de la encuesta que se publicó hoy día, Mori Cerc. Pero quiero recogerme a partir de lo que estábamos conversando recién y de la nota que veíamos hace un minuto, que una de las desconfianzas también está dada, entre otras cosas, en que pareciera que las penas, los castigos, no se condicen necesariamente con el tipo de delito que se está cometiendo. Y por lo tanto los invito a ver la nota que preparó nuestro periodista Javier Beguel Orellana. Esto es. Cuando revisamos el Código Penal chileno en busca de las penas por delitos de corrupción, la conclusión es que algo no funciona bien. Por ejemplo, adulterar un certificado de revisión técnica tiene una reclusión máxima de 18 meses o una multa de 864.800 pesos. Y el uso de información privilegiada, una de las prácticas más graves contra la libre competencia, tiene una pena privativa de libertad máxima de apenas 60 meses, solo 42 más que la truchería de los certificados. Evadir el Transantiago tiene una multa de 64.860 pesos y si no se paga, podría sustituirse por días en prisión. Concertar alzas de precios, en otras palabras, coludirse o cartelearse, posee una pena que puede llegar a los 36 meses en prisión. De eso se acusa a las farmacias, los pollos, los buses. Y si usted presenta una licencia médica falsa, la pena máxima es idéntica, máximo 36 meses de prisión y una multa que puede llegar a los 10.560.000 pesos. Claro, dice Javier Orellana, o sea, Javier Beguel Orellana, que le gusta que le digan los dos apellidos, que no puede ser equivalente el presentar una licencia médica falsa que coludirse, como es el caso, por ejemplo, de las acusaciones que se han formulado sobre determinados sectores empresariales de nuestro país. Entonces, no se condice la pena respecto del comportamiento propiamente tal. Lo que me lleva a preguntarme, Paula, es cómo puede uno entonces ir cambiando las conductas, tanto el que comete ese tremendo delito como el del que comete también este otro delito, el de la licencia. ¿Cómo se cambian esas conductas? Yo creo que no va a ser corto el proceso, yo tengo mucha confianza en la gente joven en eso. Y creo que este momento que es tremendo, porque yo siento que a nosotros se nos cayó como el mundo encima, a mí por lo menos. Una sensación entre las catástrofes y las penas de lo que está pasando, pero yo creo que es un grito de alarma maravilloso. O sea, yo creo que hasta ahora, así como nos enseñaban a uno cuando entraba a primer año de universidad, que uno tenía, si tú robabas una gallina, te metían preso por el mismo tiempo que si robabas, ponte tú un banco. Estoy mintiendo, pero... O sea, yo creo que como los delitos de cuello y corbata eran parte de lo que era ser bien. Estoy hablando de mi familia, no estoy, te juro, no estoy hablando de los pobres señores Penta, o de, digamos, estoy hablando de el mundo en el que yo crecí, era un mundo donde, digamos, pedirle un crédito a la Corfa para no usarlo, digamos, sino que para embuchárselo para irse a Europa. Era normal, para eso era la Corfo, para darle crédito a estos señores, ¿me entiendes? La élite toda la vida abusó del Estado. Y eso yo creo que de a poco, y no me voy a poner a hablar de la historia de Chile, que es eterna, pero hoy día no hay delitos, o sea, no hay castigos adecuados a los verdaderos delitos. Y yo creo que lo lindo que está pasando es que ahora sabemos cuáles son los delitos. Y que yo espero que vamos a poder decir, ¿sabe, señor? Esto es lejos lo más grave que usted le puede hacer al país. Y esto es una vergüenza, y usted no va a enseñar a este país ni a la gente joven esto, por lo tanto usted va a pagar 100. Y si usted roba una gallina, digamos, o hace una licencia médica cuando está por medio de un doctor y mintió, entonces paga 50. Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo en qué ética vamos a usar para castigar? No sé. Ya, pero tú sientes que al menos eso sí en algo está evolucionando. Sí, ya yo estoy en ese sentido muy contenta. ¿Sabes lo que pasa a mí? Roberto. Yo recibo mucho Twitter, oye, que la sensación de injusticia es lo que produce rabia. ¿Cierto? Digamos las cosas como son. Me ha llegado el Twitter del señor que copiaba los CD y murió en la cárcel quemado. Lleva 6 meses en la cárcel por copiar CD. Entonces, cuando ven estas personas que seguramente van a lugares en mucho mejores condiciones, que duermen en piezas separadas, etcétera, y
lo sienten como grandes diferencias y que se está produciendo una injusticia social que es insoportable en este momento que estamos viviendo. Eso tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo logramos mayor nivel de justicia social en nuestro país? Déjame preguntarte, ¿tú y crees que eso no trae estamos- como consecuencia las pillerías. ¿Por qué yo no lo voy a hacer si ellos lo hacen y no les pasa nada? ¿Tú crees que es una reacción? Es La una pillería, reacción pues, y es un enojo interior. Mira, a mí me llama mucho atención cuando recibo los Twitter, cuando la gente está enojada por situaciones de eso y usa un lenguaje mucho más apropiado, con garabato y todo. Y es lógico, ¿sí? Yo tengo que ponerme en la posición de él, ¿verdad? Cuando la persona se queda por copiar CD y lleva 6 meses por no tener el abogado. A mí me llamó mucho la atención los abogados, la calidad de los abogados cuando se transmitió el caso Penta, ¿verdad? Depende mucho también de la calidad de los abogados, depende mucho de la plata del bolsillo. ¿A qué abogado que contratas? fue parte de nuestro primer informante esta temporada. Claro, entonces es una cosa que hay que ir resaltando y hay que ir entendiendo a la gente también. Perdona, ¿Por qué el pobre cometen señor error? de los CD, ¿te das cuenta que era el que hacía que todos estos pobres chicos vieran las películas? ¿O no? Si sabéis lo que vale un CD en una tienda. O sea, ese señor era un santo, no tendría por qué haber estado preso. En ese sentido, cambiemos el sentido de los delitos. Ahora, ¿entendí? perdona, pero los que están aquí, si es que efectivamente, no sé, vieron Rápido y Furioso a través de los CD o probablemente la descargaron ilegalmente, también están cometiendo una pillería, ¿no? Está, pero por eso lo que tenemos que hacer de nuevo es ver qué es delito. ¿Quién se atreve a levantar la mano quién ha cometido una pillería? O sea, todos bien portados. ¿Todos han hecho pillería? Oye. Y allá está. No. Tú sabes que yo hace 15 días ando con piedra. Porque cuando una persona se me acerca y me empieza a decir, puta, que son sinvergüenza los políticos, toma la piedrecita, tírasela tú. Porque él también está cometiendo errores. Ando como con 20 piedras en el bolsillo. Sí, ¿verdad? Porque es lógico, se me acerca en el centro gente a conversarme el tema. Ahora, todo el mundo está hablando de ¿tú este sientes tema. al menos, como dice Paula, que las cosas sí de alguna forma están cambiando? Que la gente está observando, está siendo más crítica, le está exigiendo más. Yo veo un y es, Chile- es menos difícil poder descubrir, digamos, al ladrón de cuello y corbata, ese que tú dices que después es el que provoca como reacción, que el otro quiere hacer pillo porque dice, perdón, si este me está cagando, bueno, mejor me lo cago yo también. Pero fíjate que yo soy terriblemente positivo. Yo creo que le hizo bien esto a nuestro país. ¿No es cierto? Chile es otro después de Penta. Yo también. A mi opinión personal. Y yo te aseguro que el pago de impuestos va a subir, porque todos hoy día no quieren ser blancos como paloma. Nadie gira sus boletas, todos están tratando de pagar el máximo posible, para que no se les deje caer impuesto interno. Yo creo que esta limpieza de esta herida, a través del caso Penta, que es lamentable, porque yo conozco a Choclo del colegio, es lamentable, pero va a ser bien para el país. Mi opinión personal, puedo estar equivocado. Cosa que le vamos a preguntar también a nuestros siguientes invitados. Luego de la pausa comercial vamos a conversar con Benito Aranda, Jorge Rázuriz y Eugenio Tironi, que van a estar sentados aquí también en el estudio. Los dos les quiero agradecer haber Muchas estado en esta gracias. primera parte del programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pausa, nos queda mucho del informante. Volvemos.